Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. En esta ocasión traeremos a la mesa un tema escasamente tratable en las iglesias y a pesar de ser indeseable en nuestras vidas, todos corremos el riesgo no solo de caer en él, sino de incurrir y perdernos en el mismo. Y estoy hablando o estaremos hablando y poniendo el tema sobre la mesa de la impureza sexual. Y para hablarnos de este tema está con nosotros el pastor Alexander de León de la Iglesia Los Lagos en Costa Rica, que sirve ahí como pastor desde el 2009, es decir, lleva 11 años el pastor trabajando y tiene un ministerio del cual un poco más adelante nos estará hablando, que se llama Liberando a los Cautivos. Este ministerio ayuda a las personas con problemas de índole sexual y el pastor acaba de sacar a la venta un libro llamado La batalla por la pureza sexual, de la editorial CRI. Y bueno, básicamente estaremos desglosando todo lo que tiene que ver con la impureza sexual. Pastor, buena noche. Buenas noches, Pastor Adrián. Muchas gracias por la invitación aquí desde Costa Rica. Un saludo para todos los que estén escuchando. Bueno, para servirles, si tanto en el ministerio o en lo que sea posible, mi hermano. Pastor, para nosotros es un gusto tenerlo aquí en Radio Gracia. Este ministerio intenta poder ser un aporte o apoyar a quien lo necesite según los temas que vayan siendo necesarios tocar o que creamos prudente hacerlo. Pastor, antes de iniciar con el desarrollo de las preguntas, me gustaría pedirle que le cuente a la audiencia de Radio Gracia un poco acerca del ministerio que usted comanda, acerca de la batalla con la impureza sexual que se llama Liberando a los Cautivos. Sí. Y de... ¿En serio? No, adelante, pastor, adelante. Es que me parece que se cortó un poquito, pero el ministerio se llama Liberando a los Cautivos por razón de que hace casi 12 años yo fui ayudado por un ministerio que se llamaba en inglés Setting Captives Free. Y ellos tenían unos cursos bíblicos por internet y yo servía con ellos como mentor, pero este ministerio funcionaba como, digamos, como lo que se suele llamar un ministerio paraeclesiástico. En aquel momento yo no conocía mucho, ¿verdad? No tenía la claridad doctrinal para entender que lo apropiado y lo bíblico es que todo ministerio funcione bajo la iglesia local, bajo supervisión pastoral.
Ese ministerio eventualmente cerró y entonces yo pedí a ellos la posibilidad de usar el material con el que servía yo como mentor ahí, que inicialmente era un material bastante amplio, de un curso de 60 días. Eventualmente, yo seguía ayudando por medio del internet así, y llegué a un punto casi de frustración porque tenía muchos estudiantes, muchas personas iniciaban el curso bíblico pero no lo terminaban. Y estaba a punto de decirle a los pastores, a los ancianos de nuestra iglesia, que mejor ya yo no iba a trabajar en esa área porque dedicaba mucho tiempo, muchos correos, muchas cosas y no veía ningún fruto. Y en aquel momento en que tenía esa idea, el Señor me concedió el primero que sí terminó el curso satisfactoriamente y pues a partir de ahí el Señor comenzó a conceder otro por aquí, otro por allá. Gracias al Señor. Y entonces, sí, y fuimos entonces aprendiendo un poco mejor cómo hacer el ministerio. O sea, la intención era buena, ayudar a los que estaban, como yo estuve en algún pasado, atrapado también en la inmoralidad sexual, pero cómo batallar y vencer sobre los pecados de índole sexual. Entonces, eventualmente, en nuestra iglesia, viendo la urgencia y las estadísticas y cómo esto afecta a todo el mundo y tristemente también a las iglesias, por ahí del año 2013 o 2014, no recuerdo exactamente, pude dar el curso, o más o menos ese material, y ya con lo que había aprendido mejor de cómo organizarlo en escuela dominical en nuestra iglesia. Entonces se hizo un curso de 13 lecciones que quedaron grabadas en video, y con esas 13 lecciones comenzamos entonces una manera diferente de ayudar. Eso sí, ya ahora más con el entendimiento de que las personas que nos contactan deben ser ayudados de manera pastoral. Nosotros solo funcionamos como hermanos que proveen cierto material, pero se necesita el acompañamiento pastoral. Entonces, finalmente, y para adelantarme un poquito a lo que usted dijo del librito, en el año 2017 fui invitado por una iglesia en Salinas, en el Ecuador, a dar ese mismo tema, pero solo me daban 5 sesiones, yo solo viajaba por una semana, un poquito más. Entonces tuve que resumir todo el material en 5 sesiones. Y de ahí es donde salió después este libro, porque el libro entonces se resumió todo el material en 5 capítulos, pero el libro trae, bueno, pues sus preguntas para tratar con los estudiantes. Claro. Y bueno. Yo sé que el dato será muy útil porque este tema de la impureza sexual es algo que por lo regular se esconde o por lo regular no se trata, no se le pone la atención debida. En la mayoría de los casos hay mucha desinformación y bueno, los resultados son catastróficos. Y pastor, en verdad muy feliz de que el Señor esté utilizando su vida para ayudar a personas con este problema. Y pastor, si usted me lo permite, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el desarrollo de las preguntas para que usted pueda orientar a las personas que nos estén escuchando en Radio Gracia sobre este pecado que la mayoría no quiere aceptar y otros más lo ocultan y otros tantos creen que nunca van a caer. Y bueno, es un peligro, ¿verdad, pastor? Quiero iniciar con la pregunta. Si nosotros estamos hablando sobre la inmoralidad y la impureza sexual y todo lo que rodea, existe un concepto errado de que es, por lo regular nos vamos al extremo, pero pastor, me gustaría que nos diera una definición de qué estamos hablando cuando decimos la impureza sexual o la inmoralidad sexual. ¿De qué hablamos, pastor? Bueno, en las Sagradas Escrituras es lo que corresponde al pecado de fornicación. Fornicación viene de una palabra griega que es porneia.
De ahí sabemos que viene la pornografía. Sí. Algunas personas piensan, o bueno, en muchas ocasiones cuando se habla de fornicación se refiere al acto mismo sexual de dos personas que no son casadas, pero es mucho más amplio. Es realmente cualquier práctica sexual fuera de la única que Dios favorece y que es en el matrimonio. Es decir, el hombre, la mujer únicamente tienen la bendición de disfrutar el placer sexual dentro del matrimonio, dentro del pacto matrimonial, y hay múltiples maneras en que las personas buscan gratificación sexual fuera del matrimonio. Todo eso cae dentro del pecado de fornicación, del cual la Biblia dice que no debería mencionarse entre los creyentes, pero no mencionarse de que no hablemos de ello, sino que no debería darse. Efesios 5:3 dice, ¿verdad? Pero fornicación y toda inmundicia, y vea que está asociando la inmundicia con la fornicación, es decir, fornicación y toda impureza, pureza pues mental, toda impureza sexual, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Eso es lo que nos conviene si somos santos, si somos la iglesia del Señor. Así es. Pastor, necesito hacerle una pregunta, yo diría obligatoria por todos los conceptos cerrados que se tienen en base a aquellos extremismos que rodean y que han rodeado durante 20 siglos al cristianismo. Pastor, ¿un creyente puede caer en inmoralidad sexual? Sí, lo importante es definir bien eso, caer, ¿verdad? Caer significa para el creyente un tropiezo. Así es. La posibilidad, es decir, un creyente puede caer en pecado, no solo en sino en cualquiera, es un tropiezo en su vida cristiana, pero nunca es un estilo de vida. Por eso algunos de los que hablan de tropiezos no son tropiezos, están caídos en pecado, así viven. Más bien son periodos en los cuales no están hundidos en ese pecado, pero están atrapados por el pecado. No es lo que nosotros vemos en la Biblia que debe caracterizar la vida del cristiano, porque Cristo vino a salvarnos del pecado, no solo de la culpa ni de la condenación que merece el pecado, sino del pecado mismo, ¿verdad? La palabra misma nos dice que por eso le pusieron a Jesús ese nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces debemos entender que en la salvación está esa liberación del poder dominante del pecado. Pero como esa salvación no implica que es que nunca más volveremos a pecar, claro que sí, hay riesgos de tropezar y bueno, esa es la realidad. Ahora, las razones por las que se dan esos tropiezos, pues eso es también algo de lo que se estudia en el curso bíblico. Muy bien. Pastor, hay una situación un poco confusa ante este tema, porque cuando hablamos de pecado, y bien lo está mencionando, hay otros pecados y podrían las personas llegar a relacionar el pecado sexual de la misma forma que otro pecado. Pastor, el pecado de inmoralidad sexual, de impureza sexual, ¿es diferente a otro pecado según las Escrituras? Así es, hermano, y el apóstol Pablo lo dice muy claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, cuando él está diciendo, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso que usted dice de que se dice mucho, todos los pecados son iguales, hay que aclararlo un poco. Todos los pecados son iguales en este sentido, en el que cualquier pecado condena. Es decir, la persona no se va a condenar solo si es fornicario, se va a condenar también aunque nunca haya fornicado, pero cualquier otro pecado que haya dominado su vida le condena. Sin embargo, sí hay diferencias entre los pecados, tanto por sus consecuencias en esta vida como por la mayor condenación que hay en el fuego eterno, porque recordemos las palabras de Cristo mismo cuando
cuando habló a Pilato, le dijo, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, ¿verdad? Entonces, sí, Pilato está en el infierno porque hizo una injusticia, pero el castigo de Pilato no es tan severo como el de Judas, que anduvo con Cristo 3 años y lo traicionó de esa manera, era incrédulo. Entonces, igual aquí por eso es que es tan serio el asunto, porque entre más luz tenemos, más serio es. ¿Verdad? Si el Señor nos ha iluminado, no podemos andar en las tinieblas. Ahora bien, otra de las razones que yo doy por qué es que el apóstol Pablo dice que el pecado de la fornicación es diferente, que está pecando contra su propio cuerpo, es esta, hermano. Dios hizo a todas las criaturas, pero al ser humano lo formó Dios y sopló en él. Entonces sabemos que el hombre tiene un alma y que es diferente de todos los demás. Cuando el ser humano se deja dominar del pecado sexual y cuando se comporta de esa manera para ceder a la tentación, es casi como que él dijera, no puedo con esto, mi instinto es más fuerte, y es como decir que se está comportando como el animal, porque el animal sí es así, ¿verdad? Todos entendemos que cuando hay un animal en celo, nada lo detiene de la búsqueda que él tiene que hacer de unión sexual, porque él no tiene ninguna especie de dominio propio. El pecado sexual le hace al hombre, es como si el hombre estuviera diciendo que él es un animal, que no tiene manera, y no, el ser humano fue creado a la imagen de Dios y él debería tener control de sí mismo. Obviamente que este control lo ha perdido por causa del pecado, pero esa es la gravedad. No debemos comportarnos como si fuéramos animales que no podemos controlar nuestros impulsos. Tenemos que ir a Dios que nos creó y de Él adquirir las fuerzas para decir no al pecado. Por eso es tan grave. Muy bien, pastor. Hay 3 cosas que usted nos acaba de aclarar. Una es la conciencia en la definición de la inmoralidad sexual. La otra, ser conscientes que un creyente sí puede caer en una inmoralidad o en una impureza sexual, y estar completamente conscientes de que sí existe, según la misma escritura, como usted menciona el tratado del apóstol Pablo, sí menciona la escritura acerca de la diferencia de un pecado de índole sexual con otro pecado. Ya que hemos entendido eso, pastor, muchas veces nosotros o la mayoría trata estas situaciones ya que la persona está dentro, desgraciadamente ya que la persona está dentro de esto, y no consideramos la prevención. Por eso yo quiero preguntarle a usted, pastor, si existe una manera de prevenir este pecado para que las personas que nos escuchan y que no han, por la gracia de Dios, no han caído en él y se quieren conservar y saben de los riesgos que corren, ¿existe una manera de prevenir este pecado, pastor? Sí, mi hermano, y realmente es la misma manera de prevenir cualquier otro, ¿verdad? Que es la ley del Señor. Debemos conocer su ley. Por ejemplo, el curso siempre decimos que tiene dos propósitos. Correctivo en esos casos tristes en que ya la persona está o atrapada o luchando, y preventivo incluso para el que dice, este no es mi problema, pero si se descuida podría llegar a serlo. Claro. Es el conocimiento de la ley del Señor. Nosotros debemos entender que la ley del Señor es para nosotros la norma de vida. Y entonces es ese desapego de la ley de Dios que nos hace pecar. A nuestros niños, por ejemplo, hay parte del curso bíblico que se habla de la necesidad de que nuestros niños sean criados entendiendo cómo ve Dios los pecados sexuales y enseñándoles el pudor, enseñándoles la decencia, enseñándoles la diferencia. Pero algunos, sabemos que en el pasado simplemente ignorar el asunto, no hablar de él, lo cual es dañino.
Pero hoy ya no es así, porque por todas partes está el bombardeo sexual. Entonces nosotros más bien tenemos que atacar esa corriente impía que está tratando de seducir a los chicos desde tan pequeños, mancharles sus mentes. Entonces, ¿por qué digo yo que la ley del Señor? Porque si nosotros tenemos bien claro qué es la impureza, y se huye, eso es lo que dice la palabra, huid, sí. Eso es corra, no se acerque ahí. Mire, nuestros hijos, entre menos sepan de las maldades y cosas sucias que hay en el mundo, mejor. El mundo nos dice lo contrario, que no, que ellos tienen que conocer. No, entre menos conozcan, menos problemas van a tener. Y cuando ya se presente el asunto de que vayan a tener que conocer algo, la ley del Señor en la cual han sido entrenados les ayudará a vencer. Obviamente que esto no es una cuestión de legalismo, sino el evangelio, ¿verdad? Porque sí, claro. La ley no muestra nuestro pecado, el evangelio es la solución, ¿verdad? Para nuestro pecado. Claro, pastor. Pastor, y bueno, ya estableciendo haciendo a la audiencia consciente al respecto en términos de prevención, pastor, estoy imaginando o estoy pensando que dentro de las personas que puedan llegar a escuchar este audio pueden estar envueltas en algún pecado de impureza. Y aquí es donde quizás podemos estar tratando esto o a partir de ahorita el programa, y cómo podemos abordar este pecado y cómo una persona debe de abordar y tratar con él, pastor. Bueno, precisamente como el curso bíblico se daba por internet, propiciaba que algunas personas tratan de arreglar este problema de una manera secreta. Y la palabra del Señor lo que nos dice en Proverbios 28, versículos 13 es: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hay un aspecto de humildad en el reconocer el pecado ante alguien y de pedir ayuda. Las personas, como le digo, sobre todo los varones, casi que por constitución el varón ha caído en un orgullo en el que él piensa que puede resolverlo solo, que no tiene por qué decirle a nadie, bueno, ese no es el método del Señor. Dice aquí que hay que confesar y apartarse. Ahora, lo primero que necesita la persona entender es no va a poder solo, porque no va a poder por usted mismo, ni hay un método mágico como algunos ofrecen, no es así. Ahora, esto debe entenderlo la persona, porque si no va a caer en la desilusión, ¿verdad? La desilusión de ver, lo he intentado 1000 veces y no he podido, porque no lo está haciendo de la manera correcta. Y como le digo, no es un método novedoso, ingenioso, es simplemente el Evangelio de Cristo. Es entender las implicaciones del Evangelio y eso sí aplicarlos a este tipo de pecados específicos, pero no un método extraño, nuevo ¿me entiende? Es ir a las Escrituras y ver cuáles son los principios que Dios nos da para vencer, y veremos que son varios, ¿verdad? Y hay que aplicarlos para poder vencer. Pero el primero es hay que reconocer y tener esa humildad de pedir ayuda. Y otra cosa es la honestidad, ¿verdad? Porque las personas se acostumbran a vivir una vida doble, se acostumbran a vivir aparentando que todo está bien, pero no todo está bien. Hay pecados, hay secretos. Sí, pastor, desgraciadamente. Bueno. Sí, aquí estoy, mi hermano. Sí, pensé que se había cortado. Pastor, dentro de estos puntos hay algo que me gustaría mucho que puntualizara o que les hablara a la audiencia de Radio Gracia al respecto, y es sobre lo que usted menciona o nombra como la amputación radical. ¿Qué es la amputación radical para los oyentes de Radio Gracia, pastor? Bueno, hermano, es básicamente la aplicación de las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5, cuando el Señor dice: si tu ojo
te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Entonces, y él está diciendo, es preferible eso que irse al infierno. Claro. Ahora, hay que entender eso, que es lo que está diciendo el Señor. Siempre me gusta aclarar que no es algo físico, obviamente. Usted puede arrancarse los ojos y quedar ciego y seguir con el pecado de la lujuria. Entonces, pero sí debe haber una intención de cortar de una manera definitiva con cualquier cosa que le lleva al pecado o al riesgo de pecar. Y eso es lo que va a tener que tratarse individualmente, porque no para todos es lo mismo. Algunos serán unas cosas, ciertas actividades, ciertos lugares, ciertas amistades, ciertos programas, incluso ciertos dispositivos, lo que sea. Pero la actitud es la que Cristo nos dice: sáquese el ojo. Si eso fuera lo necesario, con tal de no caer. Si hay una actitud permisiva, si lo que se quiere es, si la persona se está arriesgando o lo que yo llamo coquetea con el pecado, definitivamente va a caer. Como dice el Salomón en los Proverbios, ¿verdad? Que no hay quien ponga fuego en su regazo y no se queme, ¿verdad? Claro, pastor. Pastor, debido a las circunstancias que nos acompañaron este año este año que partió, con respecto a la contingencia y al encierro, pastor, existió un mayor problema por cuestión de la internet, de todo lo que actualmente tenemos acceso, como la pornografía, porque se tiene que mencionar, se tiene que hablar de la pornografía, que actualmente cualquier persona tiene acceso, cualquier persona que tenga internet, que tenga un teléfono, tiene acceso a la pornografía. Y actualmente que las personas están en casa, pastor, ¿existe un mayor problema? Claro que sí. Sinceramente, yo afirmo y repito mucho, la sociedad en que nosotros vivimos está hundida en la inmoralidad. Pero no hay otra palabra, es hundida. Sí. Ese estado tan terrible de la sociedad que nos rodea ha afectado también a las iglesias. Los dispositivos por los que ahora es tan sencillo tener acceso a material pornográfico inmoral. El pecado de la lujuria y de la lascivia sexual siempre ha existido y siempre los hombres han pecado de esas maneras, pero la facilidad que ahora se da y la cantidad de oportunidades para tropezar en ello es como nunca antes. En el internet, incluso un hermano me comentó que en estos días, cuando empezó la tal crisis esta del coronavirus, compañías dedicadas a la pornografía dieron como una supuesta ayuda cuentas gratuitas a los habitantes de España y de Italia, como si eso les aliviara, porque esa es la idea que hay en el mundo. Y entonces, ese es uno de los engaños también de Satanás. Sí, nefasto. Que el pecado es un alivio, y lo que es más bien lo que el mal le esclaviza. Sí, tristemente, y por eso tenemos que ser sabios en el uso de todos esos medios. Sí, claro, pastor. Oiga, pastor, y ya que estamos en este tema de la pornografía, porque como bien lo acaba de mencionar, sí existe una sociedad hundida en ello. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nosotros mismos, a la iglesia en general, en específico del pecado o de la inmoralidad sexual en la pornografía? ¿Cómo podemos ayudar en este aspecto a las personas que nos rodean, a los radioescuchas, a nuestros hijos, con este pecado, pastor? Bueno, yo lo que considero es que tenemos que volver al estándar de la palabra de Dios. Nosotros como digo, el mundo va en cierta dirección y muchos
que se llaman cristianos van en la misma dirección, no tan cerca de ellos, pero en la misma dirección. Nosotros no tenemos que tener temor de ir en una dirección completamente opuesta. ¿Y qué es el asunto? Que como hay tanta, ¿cómo podría llamarle? Falta de pudor en el mundo, eso ha afectado la manera en que viven todos. Los cristianos deben decididamente volver al estándar de la palabra de Dios y cortar con todo lo que sea impúdico, indecoroso. Todo eso tiene que ver. En cierta ocasión, incluso escuché a un pastor que publicó una carta que un joven universitario hacía de cuánto sufría él en la universidad, ¿verdad? Por la manera indecorosa en que visten todas las mujeres que le rodeaban, pero cuánto sufría de tener que llegar el domingo a la iglesia y ver que estaba en una condición muy similar. No es así, no debería ser así. Debería ser un lugar seguro donde hay pudor en el trato, en la manera de vestir. Hasta eso es. Y por ejemplo, los programas de televisión o las películas y así, hay un cierto temor de que nos llamen legalistas porque decimos yo eso no lo quiero ver, yo eso no, aquí no lo vemos, y entonces ceder, pero no deberíamos sentir eso, simplemente es protección para nosotros mismos y para nuestros hijos. Hay cosas que no deben entrar, como dice el Salmo, David, no entrará en mi casa cosa inmunda. Sí, no, claro. Nada que sea del anatema debo llevar a mi casa. Entonces, que usted me dice, ¿qué hacer? Bueno, volvamos al estándar de la palabra de Dios. Claro, eso no va a ser sencillo, pero no estamos solos. Con el auxilio del Espíritu Santo podemos establecer ciertos estándares que nos protegen a nosotros, que protegen nuestras familias, que protegen nuestra iglesia. Si hay esos descuidos de ser permisivos, entonces vamos por el mismo rumbo que el mundo, porque es nada más una cuestión de grado, ¿verdad? Hay personas que piensan que un poquito no importa. No, y debe ser así, como le decía, radicalmente. Pastor, cuando hablamos de pecado, es muy complicado que una persona pueda reconocerlo. Siempre resalta el orgullo en nuestro ser, la soberbia y ciertos factores y condiciones que impiden poder reconocer un pecado. Pero cuando hablamos, cuando hablamos del pecado de índole sexual, cuando hablamos de pecados ocultos, de inmoralidad, de alguien que está sumergido en la pornografía, pastor, existe un deseo, un afán por ocultar eso, por no pedir ayuda, quizás diferentes miedos se anteponen. Pastor, ¿cómo podemos animar a alguien que necesita ayuda? En el caso de la impureza sexual, ¿qué podemos hacer nosotros para impulsarle, para dirigirle, para decir, tú necesitas que alguien más te ayude? Bueno, es bueno aclarar que aunque nosotros llamamos a todas estas cosas pecados secretos, pecados ocultos, sea la pornografía o cualquier tipo de satisfacción sexual que ocultamente buscan las personas, es una tontería de nuestra mente llamarle oculto, porque delante de Dios no hay nada oculto. Dios estaba ahí, Dios vio lo que hicimos, claro. Dios escuchó. Entonces, igual, la palabra de Dios, la exposición a la palabra de Dios es la luz que nos lleva a iluminar. Como nos ilumina, nos hace ver lo que está mal. Pero bueno, recordemos las palabras de Cristo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En estos versículos se nos dice algo que es necesario tratar desde el inicio, y es, no todo el que diga creer en Jesús es un discípulo de Jesús. Ve que Jesús dice a esos que decían creer en él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces es como se prueba que son verdaderamente sus discípulos. Y luego viene el resultado de eso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Entonces hay una contradicción entre una persona que diga que conoce la verdad y está completamente esclavizada al pecado. La verdad es Cristo mismo. Entonces hay que ser conscientes de que muchos de los que están esclavizados no es que tropezaron, como les decía al inicio, sino que ellos no han sido libertados del pecado, están dominados. Y muchos realmente, hermano, cuando llevan el curso, han dicho, la verdad es que yo nunca había entendido bien el evangelio, yo nunca era convertido, no había nacido de nuevo, y claro, esa era la razón por la que no podía vencer contra el pecado. Pero sí pasa lo otro, por eso usted lo aclaró bien, sí puede ser que un creyente se descuida, no hace uso de los medios de gracia, toma riesgos, o bien está mal alimentado espiritualmente, y entonces, claro, puede caer. Pero volviendo al versículo, estoy leyendo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La persona tiene que hacerse esta pregunta, ¿conoce realmente la verdad? Y si nos dice que sí, ok, la conoce como debería, porque debería haber una correspondencia. Entre más conozco la verdad, es decir, entre más conozco a Cristo, entre más cerca camino de Él, más libre debo ser. Libre de formas equivocadas de pensar, de formas equivocadas de actuar, de vivir. Entonces ahí está la clave. Es un caminar con Jesús, es un conocer la verdad que es su palabra. Si no hay eso, si no hay un caminar con Dios, no va a poder conocer la verdadera libertad. Muy bien, pastor. Pastor, hay algo que yo quiero que hablemos y que se diga, y en la mayoría de los casos existe una falta de ética sobre lo que puede llegar a oídos. En este caso quiero tratar el tema pastoral, en el sentido de que la mayoría de las personas que llegan a una iglesia y que vienen de otra por ciertas circunstancias, ya no le tienen confianza a un pastor por lo que otro pastor hizo o por la indiscreción del mismo, y ya no se atreven a hablar con confianza de un tema, y no estamos hablando de que ese pastor le reprenda, porque sabemos que necesita haber disciplina y exhortación, ¿no? Sino más bien sobre la necesidad de la discreción pastoral. Pastor, ¿usted cree que una causa del por qué no se acerquen a pedir ayuda en una iglesia al pastor es por falta de la discreción, y más en estas circunstancias tan vergonzosas? Bueno, hermano, lo que usted dice es bastante triste, y sí es cierto que hay personas que en el pasado abrieron su corazón a alguien, tuvieron confianza, y esa persona cometió el terrible pecado, porque no es su error, es un pecado, de ir y comentarle a otra persona lo que no debía haberle comentado, y entonces eso daña, ¿verdad?, la confianza. Esa persona puede que se vuelva completamente hermética y no vuelva. Pero eso son consecuencias del pecado, y hay que entenderlo así. En cuanto a eso, hermano, igual hay personas que han sufrido en una iglesia una situación, pero eso no, y porque se trataron cosas mal, porque no era una iglesia que estaba actuando bíblicamente, etcétera, y esa no es excusa para que la persona diga ya no vuelvo más a la iglesia, o no, tiene que seguir intentándolo igual. Entonces, aunque sí comprendo lo que usted dice, y de hecho eso es una de las cosas que se enfatizan a los que deben ser mentores o consejeros, claro, y cualquier pastor, es cuán importante es que poder ganar esa confianza de que las personas a las que nosotros estamos ayudando sepan que nunca les vamos a defraudar hablando lo que no tenemos que hablar con otras personas. Eso, y eso, para recuperarlo, es un largo trabajo, sí, pero sí, claro, es posible, y yo quisiera darle un poquito de testimonio de que el Señor, en medio de nuestra iglesia, a través de muchos esfuerzos también y mucha oración, ha ido concediendo que se dé esto, lo que nosotros solemos llamar un compañerismo de rendición de cuentas. Es decir, que no solo tiene que ser con el pastor. Uno puede conseguir hermanos en la fe a los cuales les tiene confianza, y los hermanos vienen y entonces podemos hablar de cómo le va, cómo le ha ido con tal cosa, y abrir el corazón ante ellos. Y ese compañerismo fortalece mucho, porque es parte de la milicia cristiana. Los que se comportan como soldados tienen que apoyarse unos a otros. Así es, pastor. Pastor,
estamos entrando a un lugar que la mayoría de las personas no les gusta entrar y que la mayoría de las personas pretenden evitar por los privilegios que pueden, a los cuales les pueden privar por la consecuencia de este pecado de índole sexual. Y estoy hablando o le quiero preguntar si alguien con problemas sexuales puede servir al Señor y qué hacer al respecto, o qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, hermano, nadie que esté, que no camine en santidad, debería tener ninguna participación visible en la iglesia del Señor, porque el ministerio, bueno, empezando por el ministerio pastoral es algo sagrado, pero cualquier otra tarea visible de la iglesia, deberíamos cuidar el servicio al Señor. De hecho, esa es una de las cosas tristes. Muchos de los que ingresan al curso bíblico son personas que tienen una participación activa en sus iglesias, muchos de ellos son músicos, etcétera. Y cuando se les dice, usted debería dejar lo que esté haciendo y concéntrese en vencer el pecado, y eventualmente, si usted ya aprende a caminar en victoria, entonces verá en qué el Señor le concede servirle. Pero muchos de ellos, algunos no están dispuestos, y en otros, tristemente, son sus mismos pastores los que no entienden cuán serio es esto y piensan que no, que la solución es tener a los jóvenes o a quien sea que esté en pecado bien ocupado. Entonces lo tienen en esta actividad y en la otra. Ese no es el método del Señor. Claro. Nosotros creemos que todo lo que sea servicio al Señor tiene que ser para personas que caminen ordenadamente. Ahora, si usted me está hablando, mi hermano, del ministerio pastoral en particular, lo que yo veo en la palabra de Dios, 1 Timoteo 3 y Tito 1, es que el siervo de Dios tiene que ser hombre de una sola mujer. Lo que nuestra versión dice, marido de una sola mujer, realmente lo que significa es un hombre que tiene ojos para una mujer, la cual es su esposa. Entonces, el pecado sexual descalifica a alguien para el ministerio pastoral. Yo no estoy diciendo que Dios no le perdona, yo no estoy diciendo que no puede haber restauración, pero si un ministro del evangelio, un pastor, cae en pecado sexual, y lo cual hemos visto y es posible, tristemente, sí, claro, eso puede darse, claro, eso claro, le descalifica. Por eso es que es tan importante saber cómo batallar y cómo no tropezar, porque eso descalificaría a tal persona para el ministerio. Así es, pastor. Pastor, estamos hablando de una situación muy complicada, ya que en su inicio una persona se acerca a la inmoralidad sexual sin saber que puede quedar atrapado en ella. ¿Podemos estar relacionando un pecado de inmoralidad sexual con algún tipo de adicción, pastor? Bueno, vea qué triste. Inicialmente, hace muchos años, cuando trabajamos con este curso bíblico, ¿verdad?, los que ingresaban pidiendo ayuda eran hombres de a veces de 30 años, 40 años y por ahí. Luego hemos visto personas pidiendo ayuda que tienen 19, 20 años y que dicen, tengo 5 o 6 años de estar atrapado en esto. Y sí se les vuelve realmente como una adicción. Ahora, cuando digo adicción, tengo que aclararlo, porque en el mundo, cuando a veces se habla de adicciones, en la misma palabra hay como una excusa, es que eres adicto. Entonces ya, como si fuera que es una enfermedad. No, la adicción lo que realmente es un pecado habitual, sí, un pecado de vicio. Ya está tan atada la persona a esa costumbre, que entonces el apartarse de esa costumbre, todos sus sentidos, sus ojos, sus sentidos están tan habituados a ello, que el cortar con aquella costumbre, en muchos casos, y casi que le puedo decir en la mayoría, genera una terrible ansiedad, una ansiedad tal y tan parecida a la que genera la persona que se priva de una sustancia a la que ha estado habituado. Entonces, en ese sentido, yo le digo, sí puede ser, pero yo prefiero usar esa otra palabra que le digo,
un pecado habitual, un pecado al cual la persona se ha esclavizado, un vicio. Y entonces tiene que aprender a pelear contra eso. Tiene que entonces, esos sentidos que estuvieron tan habituados al pecado, ahora tienen que, por la gracia de Dios y el auxilio del Espíritu Santo, habituarse al bien. Y esto es todo un entrenamiento espiritual, ¿verdad? Claro. Pastor, un tema muy serio, un tema muy delicado, como todo pecado, pero bien usted lo menciona al inicio de esta entrevista, la diferencia de los pecados sexuales, cómo afectan a la vida de cada uno de nosotros o las consecuencias que pueden traer, incluso desde perder nuestro matrimonio hasta acabar en completa soledad. Y esto destruye a todas las personas desde que nos rodean. Es algo que se debe de tratar con mucha delicadeza, se debe de tratar con discreción, acercarse a las personas adecuadas, con el conocimiento adecuado, con la vida llena del Espíritu Santo para poder ayudar a alguien que verdaderamente está pidiendo desesperadamente la ayuda. Y cuando hablamos de todo esto, pastor, generalmente en el mundo se buscan diferentes tipos de razones para dejar, como bien se mencionó hace un momento, un vicio. No sé, un motivador le puede decir a una persona que la razón para abandonar tal adicción puede ser sus estudios, sus hijos, su familia, sus proyectos, sus sueños, etcétera, etcétera. En este caso, pastor, ¿cuál debe ser la razón principal por la cual alguien debe dejar la impureza sexual o la inmoralidad sexual? Eso es elemental lo que usted me está preguntando para que haya un buen resultado. Porque mire, hay buenas razones para dejar cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de vicio que destruya a la persona. Hay muy buenas razones, pero hay la razón principal y la razón que verdaderamente sostendrá a la persona. Por ejemplo, digamos un joven que está batallando con los problemas sexuales de cualquier tipo, y entonces él debe ser consciente que mientras esté con eso, él no está calificado para casarse, pero él tiene el anhelo de algún día formar una familia. Bueno, mientras no lidie con su pecado y trate con él y pueda vencer esa buena meta de querer formar un hogar, y estamos pensando en un joven cristiano, ¿verdad? Él quiere formar una familia, construirla para el Señor, pero esa meta, que es buena, se obstaculiza. Entonces, eso es válido decírselo. Pero si la persona, eso es lo que tiene en mente, eso no va a ser suficiente. Cuando se case y vea que ese no es el estado perfecto, no es tan maravilloso como él pensaba, entonces volverá a caer. Cuando se desilusione de su esposa, cuando tenga un problema con ella, cuando se pelee, etc. Y así con cualquier otra cosa. Que los hijos, puede que los hijos sean una magnífica razón para que una persona cuide su matrimonio y no vaya a haber un divorcio por una infidelidad, por lo que sea. Eso es una buena razón, pero no es la razón, porque esos hijos eventualmente se van a ir, se van a separar o incluso pueden ya no estar. Entonces nunca habrá, entre buenas razones que pueden haber en esta vida, una razón suficientemente fuerte como Dios y su gloria. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 10, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ese es el secreto. El que empieza el curso debe, siempre hablo en términos del curso, pero el que quiere tratar este asunto debe entender que lo que está en juego es la gloria de Dios. Porque si la persona no vive para la gloria de Dios, no está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Entonces, eso es lo que sí será suficientemente fuerte para sostenerlo. Cualquier otra meta, por más buena que sea, no será suficientemente fuerte. Pastor Alexander, ha sido un desarrollo bastante edificante. Al menos a un servidor le ha servido mucho como instrucción. Estaré pendiente para adquirir
el libro y poder, si en algún momento surge una situación donde yo tenga que echar mano del conocimiento que Dios le ha permitido tener, bueno, en general para eso son este tipo de entrevistas, y me siento verdaderamente bendecido, ya que el ministerio en el cual usted está ayudando a las personas es un ministerio que desgraciadamente la mayoría no quiere tomar y no quiere ensuciarse en este tipo de cosas, y más como usted al inicio de la entrevista comenta que también existió un momento en que usted estuvo enredado en alguna impureza sexual. A la mayoría no tiene miedo de poder confesarlo por todo lo que puede traer o todo lo que le puede perjudicar. Sin embargo, damos gracias a Dios porque ha dedicado tiempo, ha dedicado esfuerzo para poder ayudar a personas que, como usted lo menciona, están hundidas en inmoralidades sexuales y pueden ver la gloria del Evangelio, ver la gloria del Señor, ver su grandeza, ver su luz, ver la luz del Evangelio, y eso nos llena verdaderamente de alegría, querido pastor. Me gustaría que diese unos comentarios finales o unas recomendaciones finales con respecto al tema para despedir posteriormente este pequeño programa, esta pequeña entrevista, pastor. Sí, pastor Adrián, ahora que usted menciona eso, yo quisiera aclarar eso con respecto al testimonio de lo que el Señor haya hecho en la vida de uno. Yo no hablo de manera específica de las cosas de las que el Señor rescató, si no es necesario. Es decir, lo que importa es conocer a Cristo, conocer el Evangelio de Cristo y que hay libertad en Cristo. Sin embargo, si me topo con alguien que yo pienso que se puede beneficiar de saber de qué me rescató el Señor a mí y de cuáles situaciones estuve, no tengo pena de decirle a esa persona, y eso le digo a cualquier otro. No estamos llamados a ir y a hacer protagonismo, a decir, venga, escuche la historia tremenda de lo que Dios hizo en mi vida. Eso no es necesario con ese detalle. Me corrijo, es decir, sí tengo que hablar de lo que Cristo hizo en mi vida, pero ¿qué fue lo que hizo en mi vida? Me rescató de las cadenas del pecado, de cadenas que hayan sido, y me dio su Santo Espíritu para ahora vivir para Él, ya habiendo sido lavado de mis pecados. Pues eso es el Evangelio, y ese es el Evangelio aplicado. Yo invito a cada uno de los que esté si es que está atrapado en el pecado, que sepa que hay un libertador que se llama Jesucristo. Y si es creyente y está tropezando, le amonesto, porque esa no es la manera en que Dios nos llamó a vivir. Tenemos que vivir para su gloria, en libertad y en victoria sobre el pecado. Y lo hermoso es que sí hay victoria sobre el pecado, porque sea cual sea los ataques del enemigo, el poder del Señor es mayor. Por supuesto, pastor. Pastor, le vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento y lo benéfico que ha sido esta entrevista para un servidor y estoy seguro que para todas las personas que nos están escuchando. Le doy nuevamente 1000 gracias por haber atendido a nuestro llamado, a nuestra solicitud, por acompañarnos en Radio Gracia. Ha sido un placer, mi hermano. No, pastor, el placer es nuestro. Muchas gracias. A todas las personas que se conectaron el día de hoy, esperamos haber desarrollado este programa con tal claridad que beneficie sus vidas, que puedan tomar este material. Busquen al pastor Alexander, busquen el ministerio del pastor Liberando a los Cautivos, busquen su libro Batallando contra la Impureza Sexual. El pastor va a ser muy prudente al respecto y pueden tener la certeza de eso. Él lleva tiempo trabajando en ello. El pastor los puede acudir, guiar y ayudar en esto. Y bueno, esperamos que este pequeño programa sea un pequeño medio con el cual algún hermano que está a punto o está en una inmoralidad sexual pueda decir, ahí hay lo que necesito, que es Cristo,
Aquí hay personas que se han capacitado para poder tenderme la mano. De antemano agradezco al pastor Alexander, a todas las personas que se conectaron. Esta es una emisión más de Radio Gracia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta. Bendiciones totales a todos. Dios les bendiga. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com.